Bienvenidos a una emisión más de Perspectivas. Enrique, viernes, inicio de fin de semana, personajazazazazo que nos acompaña esta noche. Hasta sin corbata por eso. Claro, porque es viernes, para que quede supuesto. claro, segundo viernes de este año, del año 2017. Hoy nos acompaña José Hernández Cler, el fotógrafo. Escuchamos su semblanza. José Hernández Cler es tapatío. Nacido el 30 de abril de 1949, egresado de la entonces Facultad de Arquitectura de la UDG. Estudió la maestría en Diseño y Planeación Urbana, además de fotografía en el Pratt Institute de Nueva York. Mejor conocido como fotoperiodista y fotodocumentalista, ha colaborado con diversos medios y revistas internacionales, labor que le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Rey de España en 1992 y la beca Guggenheim. Fue cofundador y primer editor de fotografía del diario Siglo XXI de Guadalajara en 1991. Sus fotografías han sido publicadas en numerosos diarios y revistas nacionales e internacionales, como Diario 16, El País, Le Monde, Los Angeles Times, La Jornada, entre otros. Publicó el libro titulado De Sol a Sol, editado por la Universidad de Guadalajara y apoyado por el FONCA y por la compañía alemana Leica en 1997. Su obra se encuentra en importantes colecciones en museos de diferentes países como Francia, Suiza, Hungría y Estados Unidos. Además, su trabajo ha sido expuesto en numerosos países: Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, China, Canadá, Cuba, India, México, Brasil, entre otros. Cuenta con más de 90 exposiciones individuales y colectivas. Ha recibido importantes premios nacionales e internacionales. Fue galardonado con el premio Cuarto Oscuro a la Trayectoria en 2014 en México DF y fue distinguido con el Premio Jalisco 2015 en el ámbito cultural. Esta noche en Viernes de Personaje nos acompaña José Hernández Cler. José, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí en casa. Gracias. Muchas gracias, José. Un honor recibirte, sin duda alguna. Lo decíamos antes, Enrique. En mi opinión, si no que el mejor fotógrafo actual en nuestro país, me parece que sí es uno de los mejores, así que para nosotros es un gusto y un placer. José, cuéntanos, ¿cómo inicia esto de la fotografía? No sé si a muy temprana edad o ya más adulto. No, fíjate, Belén, muchas gracias. Realmente yo salí egresado de la Facultad de Arquitectura y entonces obtuve una beca para ir a estudiar una maestría en diseño urbano. Y de hecho saqué una maestría en diseño urbano y trabajé 3 años en el departamento de planeación de Manhattan, en el área de diseño. Pero entonces, yo llegando a Nueva York, compré mi primera cámara. Tenía 27 años entonces, en esa fecha. Lo que quería era sacar fotos de los edificios de arquitectura que yo, de los arquitectos que había conocido, Frank Lloyd Wright, ¿no? Claro. Mies van der Rohe y muchos más, ¿no? Y ahí estaban sus obras, entonces por eso la compré, pero no sabía cómo usarla realmente. Entonces me metí a una clase de fotografía en el Instituto Pratt, que fue donde yo fui a estudiar, y conocí a un maestro que a la fecha es un amigo muy querido, se llama Philip Perkins, y fue mi primer maestro. Y entonces me enseñó a revelar, a imprimir, y para mí me pareció mágico. Entonces, a partir de ahí, me enfoqué tanto en la fotografía que cuando yo estaba en el departamento de planeación, que me invitaron a trabajar ahí, yo tenía que hacer estudios urbanos. Caminé Manhattan de punta a punta, recorriendo, haciendo estudios de conexión del metro al edificio Chrysler y estudios de impacto ambiental y muchos más. Pero yo ya estaba definido que quería ser arquitecto, porque pude quedarme como diseñador urbano en Nueva York. Y no quise regresar a México y aprovechar la fotografía, porque para mí fue un espejo muy importante en donde me di cuenta de aquello que realmente me interesaba, en lo que me quería contribuir de otra manera, y por eso me enfoqué en el trabajo documental. Desde entonces empecé haciendo trabajos sobre la gente de Nueva York y al regreso a México empecé a hacer un trabajo sobre los ciegos, trabajo que fue muy premiado por la Organización Mundial de la Salud en 1988 en un concurso internacional de los 40 años de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Entonces yo continué con trabajos de serie documental
y hasta la fecha esa es mi prioridad en el trabajo. Ahora, José, ¿cómo es, primero que nos platiques, pues estar en Nueva York en la década de los 70s, más o menos por lo que nos dices? Sí, yo estuviste estuve en los 70s, del ¿no? 78 al 82. Claro. Había salido de la Facultad de Arquitectura en el 72. Y después de eso te fuiste, ¿no? Y me fui en el 77. ¿Y qué te atrapó? De que nos describas un poquito el Nueva York de esa época y qué te atrapó de la fotografía. ¿Por qué ahí lo descubriste y dijiste, esto es lo que quiero hacer para vivir? Sin duda que hubo una influencia muy importante de la vida de Nueva York. O sea, Nueva York era una escuela en sí misma, independientemente de estar en la escuela. Los museos, la actividad de Nueva York tan intensa, y fue una época tan importante en la fotografía documental de calle que me marcó. Yo estudié la fotografía ahí y tuve el honor y privilegio de conocer a don Manuel Álvarez Bravo en Nueva York. Wow. Yo no lo conocía antes. Él fue a Nueva York a mostrar o a recoger algunas de sus imágenes de la Galería Witkin, y iba con otro colega, fotógrafo, Jesús Sánchez Uribe, gran amigo, y me invitaron a una cena con él. Mi maestro, que ya tenía contacto a través de alguien más, me invitó a una cena. Fuimos a una cena con él y fue mi primer encuentro con él. Claro, yo ya lo había estudiado en la escuela porque ya había estudiado su obra, ¿no? Pero nunca lo había tenido el honor de conocerlo personalmente. Eso fue un encuentro muy importante en mi carrera. Y otro fue que retraté al fotógrafo húngaro André Kertész. André Kertész fue de los primeros, de los pioneros en usar la cámara Leica, junto con Cartier-Bresson. O sea, entonces, y vivía en Nueva York él, entonces había una asignación en la escuela de retratar a alguien famoso. Y yo tomo el directorio y yo quería encontrar a Kertész y a Bresson, pero Bresson tenía una exposición, pero no estaba viviendo en Nueva York. Entonces le llamo y a partir de ahí tuve una cita con él en su apartamento al pie del Washington Square, en el 2 de la Quinta Avenida, y él vivía. Wow. Oye, José, ¿y cómo fue este tránsito? Si fue por casualidad o fue realmente motivado por alguna emoción, el hecho de cambiar el lente, el objetivo de edificios a personas. Sí. Supongo que hay una magia distinta entre uno y otro. Bueno, para mí la formación que tuve en la Facultad de Arquitectura con grandes maestros, puedo dar muchos nombres porque eran elite de maestros, estaban los europeos Silvio Alberti, Bruno Cadore, Horst Hartung Franz. Que fue la época dorada de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Así es. Y estaba un maestro como Francisco Medina Robles, que era un gran artista y lo es, todavía sigue. Y fue una influencia muy importante en el ámbito artístico también, porque nos empezamos, me enseñaron a ver la luz, la forma, el espacio, la perspectiva, el volumen, todo, ¿no? Entonces eso nunca lo traspasé a la cámara nada más, porque fue definitivo esos años en la Facultad de Arquitectura. Me gustaba mucho el diseño arquitectónico, y fue por eso que fui a estudiar la maestría. Pero la cámara fue como un espejo, como lo es. O sea, una fotografía es como un retrato todo el tiempo. Es un autorretrato la fotografía. Y creo que el mismo ambiente neoyorquino, como ya lo dije, artístico, influenció muchísimo. Y digamos, José, toda esta parte social y de compromiso que muchas veces hay detrás de tus fotografías, ¿crees que viene de tu tiempo en la facultad, en la Universidad de Guadalajara, o algo que más bien entendiste en Nueva York con todos estos movimientos urbanos que había en los 70s? Esta idea de que, digamos, las fotos son artísticamente impecables, pero también detrás hay ciertas historias y ciertos compromisos sociales. Sí, bueno, yo creo que como arquitectos siempre tenemos un compromiso social. O sea, sin duda, eso nos lo enseñaron desde la escuela. Es el primer compromiso social que tenemos, ¿no? Y ahí es donde tiene que tener uno esa ética de que uno forma un espacio, construye un espacio
para que la gente viva mejor, para que la gente pueda tener una convivencia sana, segura, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, ese compromiso empezó sin duda desde la Facultad de Arquitectura, pero en la fotografía yo no quise enfocarme en retratar edificios de arquitectura porque lo que más me impresionó fue la mezcla de razas, de culturas en Toda Nueva esa York. efervescencia social en los eso. 70s Sí. neoyorquinos que pues sí. Sí. Claro, Y, y me marcó y dije, bueno, yo estaba haciendo estudios de índole pues, urbano, arquitectónico, pero tenía que ir a muchas áreas pues, difíciles también. Estuve en Harlem, estuve en zonas Sí, claro. difíciles, pero me di cuenta de que pues, la injusticia es en todas partes, ¿no? Claro. Pero dije, lo que quiero es retratar a la gente, porque es lo que más me motiva. Lo que más mueve, ¿no? Lo que más mueve. Y la fotografía de arquitectura en ese tiempo, la buena fotografía de arquitectura tenía que hacerse con cámara de estudio, cámara de gran formato, que requería estar en un tripié, requería estar con la manta negra. Y una inversión muy importante, supongo. No fue tanto no eso. tanto el tema del dinero. No fue eso, sino más que nada mi carácter no era para estar ahí acomodando. acomodando y esperando. Es más activo, es más Claro, dinámico claro. en ese sentido. Y la cámara pues permite eso, justo la cámara de 35 milímetros permite esa versatilidad, esa facilidad de trabajo. Claro. José, antes de irnos a nuestra primera pausa, que se nos está yendo rapidísimo, ¿cómo fue el tránsito, en tu caso, de la cámara tradicional, del revelado, ¿no? Tradicional, con tanques, con líquidos, en el cuarto oscuro, a pasar a lo digital? ¿Cómo fue en tu caso? Fue como montar dos caballos al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque la verdad sí fue un shock. O sea, a mí yo he sido casado con el proceso análogo desde siempre. Tengo mi laboratorio, revelo toda mi obra, yo la imprimí, la revelé absolutamente todo. Cuando entra lo digital, ay caray, pues el hecho que no había un original, que es el negativo, desde ahí fue un shock, ¿no? Déjame ir al corte, José. Y me sigues contando. porque Seguimos está platicando de esto, padrísimo. que sí es aparte del cambio tecnológico. Sí, ¿no? totalmente. Vamos al corte. Volvemos a Perspectivas esta noche conversando de forma muy placentera con José Hernández Cler, fotógrafo con el que ya platicamos mucho de Nueva York, Sí. de su paso por allá y también su paso por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara. Y nos quedamos, José, con el tema del cambio tecnológico. ¿Cómo ha sido para ti? Y nos ibas diciendo más o menos a lo que te has enfrentado. Sí, bueno, para mí fue un shock empezando por ahí. Claro, la fotografía ha tenido todos estos parteaguas a través de la historia, ¿no? Desde que hubiera dado Niepce o Daguerre de ver una imagen inmediata en lugar de latente, como estaba en un negativo, ¿verdad? O en una placa. Es que ahorita pues ya, ¿sí? rápido. Pero el 90% hasta el año 2001 había hecho todo absolutamente en negativo. Tanto en negativo color como principalmente... Hasta el 2001. Sí, y en blanco y negro. O sea, había trabajado solamente con negativo. Solamente con negativo. Sí. He procesado todo siempre y seguí trabajando porque no me acostumbraba a tener una cámara digital por muchas razones, pero la principal es que no hay un original y en lo análogo el original es el negativo. Claro. Eso es fundamental, claro. Ese negativo, o sea, 200 años lo seguimos viendo. Claro. ¿Sí? Pero en lo digital, o sea, toda la ventaja es pues, la inmediatez, etcétera, etcétera. Todo avance tiene pros y contras, sin duda, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que tener cuidado porque creo que la mercadotecnia ha llevado actualmente a muchos fotógrafos a estar pensando en el equipo más que en la realización del trabajo. En lo que implica en lo que implica, claro. ¿sí? Entonces, y como está pensado de que ciertas cámaras, como sean las computadoras y todo eso, en X meses o pronto tienen que cambiarse porque se vuelven obsoletos, los programas, etcétera,
eso se me hace delicado. En lo análogo, antes los fotógrafos teníamos una cámara, o sea, el cuerpo, y 3 objetivos, un lente normal, un lente angular y un lente telefoto. Y adiós, ya no pensaba uno en ello, se concentraba uno solamente en hacer la foto, en trabajar en la fotografía y punto. Pero ahorita hay 2 vicios. Uno, el que se esté pensando en que la cámara que viene será mejor que la que tengo ahorita, que es un absurdo. Y la otra, el estar revisando las imágenes mientras se está trabajando, lo cual en el ámbito periodístico y documental es muy, o sea, es un defecto, es una falla muy tremenda, porque uno siempre tiene que estar atento. Claro. Pierdes el contacto, ¿no? Estás más atento a... Claro, o sea, uno tiene que estar siempre atento al momento, a la acción y todo. Y no es lo mismo estar aquí tomando, avanzando y trabajando a regresar a ver una imagen en la pantalla mientras se pasó la fotografía. Sí, es un distractor, digamos. Totalmente un distractor. Entonces es el peligro que veo, sobre todo en muchos fotógrafos y generaciones jóvenes que no tienen ese rigor visual precisamente por no estar atentos todo el tiempo. Claro. Y se genera un fetichismo también del equipo, ¿no? Eso es otro. O sea, que subordina a la parte artística y estética, ¿no? El tener el equipo vale más que el resto, ¿no? Exacto. No, y además que ya puedes hacer un montón de cosas en la cámara digital, incluso en los programas de Photoshop, puedes arreglar las pero fotografías. se hacían fotos magníficas antes que estuvieran en estas blanco y negro es cámaras, maravilloso, O sea, el pro es que la imagen inmediata, estando en Tombuctú, puede estar en Nueva York en el instante, en México, en donde sea. La mandas. Es el pro. Y el contra es que ahora, con todas las técnicas de manejo de la imagen, se da que se altere el contenido de una imagen, la forma y el contenido. Eso es lo más grave. Claro. Y en el periodismo es pecado mortal. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Y ha habido casos que les han retirado algún premio por imágenes manipuladas, etcétera. Entre ellos mexicanos. Es que deja de ser un espejo. Claro. ¿Sí? Deja de ser un espejo, que es lo que tú decías. Sí. Lo que te llevó a la fotografía es que sea un espejo. Si tú manipulas una imagen, deja de ser un espejo. Claro. O sea, ya no está respondiendo a un estímulo genuino, sincero, Claro. y sobre todo el valor de lo ético. ¿Cómo me va a alterar algo que no es? Totalmente. Claro. Ahora, José, solamente para cerrar este tema y por mera curiosidad, Sí. porque me tocó vivirlo con compañeros periodistas, fotógrafos, justo en el cambio, en el periódico en el que en aquel tiempo trabajaba, fue casi de un día para otro decirle, señores, dejan su equipo original y aquí están las nuevas cámaras digitales. Y yo recuerdo que fue una tragedia, fue un parto muy doloroso para muchos de nuestros compañeros. Recuerdo a Rafa del Río. Bueno, no quiero mencionar, porque seguramente van a ir muchos, pero Claro. realmente fue un proceso muy doloroso para muchos de ellos. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te avisan? O si tú fue una necesidad de decir, bueno, pues ya ahora tengo que empezar a trabajar con esto porque las personas para las que trabajo me lo están pidiendo en este formato. Por las 2 razones que mencionas. Porque uno no puede quedarse ajeno a la evolución, a los cambios tecnológicos. Eso no puede ser. Todo fotógrafo debe estar interesado en lo que está pasando, en lo tecnológico, en lo técnico, etc. Esa es una. Y 2, porque ya la gente ha cambiado su manera de ver la imagen. Claro. Ahora, antes una persona podía esperar a que se revelara el rollo, a que se contactara, se imprimiera, inclusive que se le enviara por mensajería. En un sobre. ¿Sí? Sí, pues ¿Ok? sí. Ahora no. Es inadmisible eso, sí. La gente quiere en el instante enviar la foto, ¿sí? Y por eso el celular es un parteaguas en la historia de la fotografía. En 1888, George Eastman, que fundó Kodak, lanzó la cámara Kodak democratizó la fotografía, la puso al alcance de todas las gentes, para todas aquellas personas que no sabían el proceso ni les interesaba, que aparte que era muy complicado. Claro. Entonces, eso fue un parteaguas muy importante, entre muchos otros, pero es uno que haría yo ese paralelo ahora con lo digital. Cualquier persona puede tomar una fotografía y se ha vuelto una necesidad. Entonces, el riesgo es que no se sepa qué quiero decir con la imagen o que los peligros que esto implica, y cuando uno
altera una fotografía, muestra algo que no debería estar mostrándose. ¿Y cuántos casos ha habido ya en la red de que acusan a alguien de esto, claro. etcétera, etcétera? Entonces, esos son los riesgos, ¿no? Porque hay personas que no saben que es una responsabilidad enorme una imagen. Y retratar a alguien. Una imagen, como decían los chinos, dice más que 1000 palabras. Totalmente. Y una imagen puede tumbar un imperio. Entonces, el que se use indiscriminadamente y sin criterio, o sea, porque no le dan el valor a la imagen, es el peligro. Claro. Pero no porque no sea bueno. Pero también ha conllevado, y tú me lo aclararás, José, pues también una idea de que la juventud le interesa la fotografía y también gente que se lo toma en serio, ¿no? Claro. O sea, yo he visto a gente más interesada que antes en profesionalizarse, en entender la fotografía. No sé incluso si por esta democratización tecnológica, ¿no? Sí, o sea, la fotografía, o sea, va a pasar lo mismo que con alguien que no sabía leer, ¿no? Sí. Ahora, el que no sepa tomar una fotografía, pues va a ser Pues es rarísimo, sí. muy raro, ¿no? Es un analfabeto Es un funcional, como analfabeto, dicen, ¿no? un Analfabeto funcional, sí. O sea, porque ya no se puede concebir a alguien sin un teléfono, pero sin una cámara. Claro. O sea, todo el mundo quiere una cámara en su teléfono. Entonces, qué bueno, ¿no? Y qué bueno que es una manera de acercar cultura. Pero lo que dices es la responsabilidad que está detrás Pero de hay- retratar, de Sí, hacer una eso es lo fotografía, único que donde debíamos de tener un poco más cuidado y saber que estamos manejando. Ahora, José, para avanzar, ahorita, ¿qué temas te apasionan? Retratar, hacer fotografías. ¿Cuáles son los temas que más te gustan? ¿O hay algunos o no? No, claro, no. Pues he retratado muchos temas que tienen que ver con la condición humana, ¿no? O sea, hablé de que retraté los ciegos, Exacto. retraté la gente del campo en la labor, en sus áreas de trabajo difícil, retraté los niños de la calle, la gente que vive en la basura, la gente que vive y que también vive de la basura. He retratado pues, las colonias marginadas, o sea, mucho tiene que ver con La exclusión. la exclusión, la marginación, es lo que a mí me interesa. Y cosas pero también como los temas religiosos. los temas religiosos, pues me importa mucho, o me importó mucho realizar este trabajo también porque aquí, pues sobre todo, sabemos en México lo que significa nuestra tradición religiosa y no digamos en Jalisco. El Sistema Nacional de Creadores me apoyó, el FONCA, para realizar este trabajo y otros que he realizado. He retratado la frontera desde el sur al norte y el trayecto. Y también he retratado del lado americano, acompañado de los Border Patrol, de la patrulla fronteriza en Texas, gracias a un permiso que me dieron el consulado americano. Para tomar fotos en eso. Y que tuvo que después tramitarse a muchos niveles para poder retratar la captura de los migrantes, el tránsito ilegal, etcétera, etcétera. O sea, mi propósito ahorita es hacer un libro porque he retratado muchos fenómenos de la migración y ese es ahorita en lo que estoy enfocado, realizar un libro sobre la migración a Estados Unidos. José, sabemos que la fotografía pues es emoción y regresando otra vez a las palabras que decías al principio, es un espejo. Y a final de cuentas, cuando uno está en el campo, supongo también ya no lo dirás, las emociones están ahí a flor de piel. ¿Recuerdas algún momento en el que fue tanta la emoción que de verdad o no podías seguir con la fotografía o hubo algo que te impidió continuar? Cuéntanos. Claro, y lo puedo decir todavía con dolor, las explosiones del 22 de abril. Claro. Nosotros en el periódico Siglo XXI éramos un grupo de jóvenes que entramos a trabajar ahí y que por primera vez nos encontramos con un evento tan dramático, tan duro, tan doloroso, retratarlo. Estábamos entre lágrimas y ¿qué hacemos? Tomamos, ayudamos, ese tipo de dilemas, ¿no? Entonces nos tocó estar justo en las explosiones del 22 de abril, a mi equipo que yo era en ese tiempo el editor de fotografía, mi equipo y yo, recorriendo todas estas calles destrozadas, ambulancias, niños, familias llorando, totalmente la destrucción total, parecía un campo de guerra, tal cual. Y esos
Sí, pues Son 25 años este año y parece que fue ayer. Y si hablo con mis colegas que estuvimos, sentimos eso, lo mismo. Nos impactó muchísimo y nos enseñó muchísimo lo que es la fotografía también. Híjole, oye Enrique, y nada más mencionarlo, que fue precisamente este evento el que catapulta al periódico Siglo XXI, se recuerda la crónica de Alejandra Shanik, hoy premio Pulitzer, pero me parece que las imágenes que publica el periódico Siglo XXI fue realmente fantásticas. Híjole, la joya de la corona, ¿no? En ese momento. Alejandra Shanik fue premio nacional con el periodismo, con ese reportaje. Con ese reportaje. Sí, fue el primer premio al periódico. Vamos al corte, seguimos con José Hernández Cler. Estamos de vuelta, noche de viernes, platicando con José Hernández Cler. Y ahora sí, Belén, abrimos el álbum fotográfico. El álbum fotográfico que lo decíamos, tratándose de un fotógrafo, pues imagínate, doblemente bueno, ¿no? Exacto. Vamos a ver las fotografías y le pedimos a José que nos las vaya describiendo. Esta que ves ahí en pantalla. Esta fotografía fue tomada en Atoyac, Jalisco. Ah, mira. Y fue un trabajo sobre el campo mexicano que realicé con una beca del Sistema Nacional de Creadores del FONCA. Y por el año 94, 95, entre 94 y 96. Y pues yo andaba siguiendo al campesino que traía un muchachito que se alcanza a ver al lado de la canasta. Sí, Y pues se ve el trabajo duro, pero me gustaba mucho cómo iba arrojando sin voltear, iba piscando y sin voltear ni siquiera a su canasta. Aventaba la mazorca, eso es lo que quise. El calor, la explotación, ¿no? Sí, ¿no? Y se ve pues su indumentaria, ¿no? El calor durísimo que estaba haciendo, etcétera, ¿no? Oye, pero además la técnica de justo la mazorca que va en el aire, Exacto, suspendida totalmente, suspendida, ¿no? Y va a caer bien. Sí, donde debe caer. Vamos a la siguiente fotografía. Ahí Bueno, está, esta es una de las escenas trágicas del 22 de abril, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿Recuerdas doloroso. el punto exacto de esta fotografía, José? Fue en exactamente no, pero no, sí fue en el sector cerca de lo que era los baños estos de paralelo a González Gallo. González Gallo. Sí, sí. Todo destrozado, ¿no? Levantado. Tremendo, tremendo. Yo creo que para todos, no creo que hubo un tapatío que quedó exento de esta tragedia. Aquí, bueno, el vehículo, camión arriba de la casa, fue realmente impactante, que nos da una dimensión de lo que fue la explosión, ¿no? Y el cráter que formó la calle, pero las gentes pues estaban todavía esperando sacar más de sus cosas, de sus pertenencias y viendo también qué estaba pasando con el rescate, ¿no? Y que además vale la pena decir que esta fotografía incluso ha sido referencia a lo largo de la misma investigación de la tragedia, porque precisamente se hablaba, cuando se hacía la investigación, qué habría provocado que incluso un camión arriba de las viviendas hubiera quedado, ¿no? Sí, tenemos otra fotografía más. Bueno, esta es la portada del libro de Ferritos y Tradiciones en Jalisco, que fue tomada en el Teatro Rosas Moreno, de Lagos de Moreno, en el 450 aniversario de la fundación de Lagos de Moreno. Es por eso que llevan al Cristo al teatro y hay una ovación muy importante a la hora de que entra y el título el título que le puse es Jesucristo Superestrella. Bueno, sí. Sí, nunca mejor dicho. Sí. Tenemos otra más. Esto fue en el albergue de migrantes en Saltillo, en el albergue Belén, en Saltillo. Estos muchachos acaban de bajar de un tren y llegaron ahí al albergue y se pusieron a comer realmente. Estaban volteados no porque ni me vieron siquiera, pero ellos estaban comiendo. Y ese mural de la migra, se ve el Border Patrol que los tiene a todos en fila. Es un mural que ahí ellos mismos, otros migrantes o gente de ahí pintó para advertirlos con significado, ¿no? Lo que les va a pasar. Sí.
Pero Y ellos todos están comiendo. están comiendo. Y hasta la compañía del perro, ¿no? Sí, sí, o sea, el totalmente, perro los tampoco detalles. me vio. Tampoco dijo, yo volteo para otro lado aquí. Cualquier mirada es sospechosa, ¿no? Sí, Esto es en la frontera Tijuana-San Isidro. Y estos migrantes estaban buscando por dónde entrar. Se alcanza a ver a la línea de toda la valla que va a lo largo, ¿no? Arriba es un camino que utiliza la patrulla fronteriza para circular paralelo a lo que entonces era el muro. Ahorita ya hay 2 muros. ¿Y habrá Fue más? tomada en el 2006. Y esta foto aparece en una revista francesa en donde Carlos Fuentes escribió un artículo sobre la migración. Ah, mira. Sí. Y esta fue la foto para Esta reflejar fue el la artículo. foto que ilustra artículo. el artículo de don Carlos Fuentes Interesante. y que yo tuve, ahora sí que me acerqué y le pedí que me lo firmara y me firmó la revista. Ah, qué bien. Sí, Oye, él debió de haber pedido a ti la firma de su artículo, ¿no? Yo creo, pero bueno. Esto fue tomado en Coatzacoalcos, Veracruz, al lado de las vías del tren. Estos migrantes están esperando que salga el tren, pero me llamó muchísimo la atención que esta señorita se estaba maquillando en este espejo roto. Tremendo. Y al mismo tiempo, cuando se está maquillando como si fuera una fiesta, porque en realidad los migrantes, las mujeres, tratan de pasar inadvertidas Claro. usando cachuchas, jeans, etcétera, etcétera, ¿no? Y menos maquillarse, Y sobre ¿no? todo mujeres con todos los riesgos. Exactamente. Que implica, Y esto era una familia esperando, los niños venían con ¿no? Es ellos. en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos, Sí, Veracruz. el No, espejo no, está tremenda. ¿no? El rostro de ella es... El título es Espejo de la Impactante. Migración, es el Claro, que claro, yo claro. utilicé para esa imagen. Wow. Tenemos otras más. Quiero señalar que todas las imágenes, todas mis fotografías son en cuadro completo. Diría negativo completo, pero como ahora ya no es negativo, también, cuadro completo. No están cortadas, ni modificadas, ni alteradas en lo absoluto, porque es lo que siempre he hecho desde que inicié la foto, es la filosofía de trabajo. De la Súper, autenticidad, sí, ¿no? Totalmente. Esta fue tomada en el sur de Manhattan, en donde inicia Manhattan, y al fondo en la pantalla del Mimo se ve la Estatua de la Estatua de Libertad Libertad. y un ferry que va hacia... Es de donde ves, ¿no? Con los... Sí, ahí sí, con los donde aparatos, ¿no? Para se ve Staten Island, que es la Sí, isla sí, donde sí. llegaron los migrantes europeos, que es esa, y después está también la Estatua de la isla de la Estatua de la Libertad, y más adelante Staten Island. Claro. Sí, este es Ellis Island, el otro está más adelante Staten Ellis Island. Island. Parecieran 2 fotografías perfectamente, ¿no, Sí. José? Una que encuadra la televisión Sí, y otra el sí. resto de la fotografía. Está increíble. Qué bonita foto. Qué momento. Y esta foto se titula Faro del Desierto. Fue tomada en San Luis Río Colorado y se alcanzan a ver unos pequeños oscuritos ahí, una línea de oscuros Sí. al fondo en donde está el monte ese. Sí. Si seguimos al lado derecho hay una pequeña línea oscura. Son tubos de 2 metros de alto, de acero, como de 25 centímetros de diámetro, con separación de 30 centímetros. Están pensados, lo estamos colocando apenas, es parte de la colocación del muro. Wow. Estaban colocando para evitar tránsito de vehículos, no así de gente. Finalmente, pues meterse ahí para ir a Yuma en ese desierto. Hombre, O sea, llegar kilómetros y y kilómetros. yo estaba con oficiales del Grupo Beta. El Grupo Beta es el auxilio a los migrantes por parte del Instituto Nacional de Migración. Yo anduve con ellos y este oficial estaba viendo con los binoculares a ver si veía a alguien en el paisaje, ¿no? Algún Tremendo, migrante. ¿no? Pero de ahí el título de Faro del Desierto. Pero en realidad esos son los lugares a donde se tienen que internar para poder cruzar. Ese es uno de ellos. Esto es en Sonora. Sonora, sí. Pero en Sázabe, que es otro, que a lo mejor viene otro, es también horrible el desierto, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pero nadie alrededor, ¿no? Es tremendo. Esto fue tomada en Chiapas, en la frontera con Guatemala, en el río en el Suchiate, y el título es Hermanas en el Suchiate. Lo simpático es ver estas estrellas de Belén o de estrellas Sí, como judías en judías. las Ah, llantas, cierto, ¿no? sí, sí, Que sí, son de David, llantas ¿no? de tractor que usan para cruzarlos, ¿no? Cruzarlos del lado de Guatemala a México, ¿no? Y se llama Hermanas en el Suchiate.
Impresionante también esta Sí. fotografía. Tenemos otra más. Wow. Bueno, esta es la foto del 22 de abril que se tituló Manos Amigas. Y solo por dar una idea, el nivel de calles donde están parados los de arriba, ¿sí? Es la destrucción de su casa. El cráter en donde están las personas es el hueco que dejó la explosión. Y a mí me tocó estar parado en un montículo, de tal manera que mi punto de vista me permitió retratar tanto el nivel superior como el inferior. Claro. Y en ese momento rescataban a esta madre embarazada, afortunadamente viva, ¿sí? La pusieron en una tabla, no había ya camillas, una puerta, y el soldado que está en el extremo derecho superior está sujetando uno a su hijito, Ah, sí, ya lo lo vi. está Sí, sí, sí. sosteniendo. Ah, El mira. doctor viene bajando el doctor, el de blanco. Ah, sí, claro, se ve Sí, ahí Ya, al ya fondo lo vi, ya detrás lo vi de la... atrás, sí, Sí, el que detrás. está ahí como poniéndose la bata. ¿No? Le va volando la bata. porque Sí, le va volando la bata. En ese Sí. momento va saltando. Y la gente, todos, pues había civiles y había Es todo un retrato de militares, tragedia. etcétera, ¿no? Sí, Esta una fue la foto con la que gané el premio Rey de España. Pero es buenísima. Una fotografía fija, pero que pareciera que está en movimiento. Puedes casi volver a vivir ese momento, Sí. ¿no? Increíble. Y eso fue en Wow, Tenosique, en Tabasco, en un momento que se paró el tren. Yo iba en el tren, bajé, como bajaron otros porque se entretuvo, y en eso empiezo a oír que venía como corriendo alguien por el golpeteo en los techos. Y me esperé, dije, sí, viene alguien. Y este muchacho venía saltando Justo en el momento. al otro vagón, Al ¿no? otro vagón. Sí, las figuras en movimiento, que es lo que le decíamos, la magia, ¿no? De retratarlas en suspenso. No se ve que están en movimiento. Bueno, uno que no sabe fotografía, cuando tomas algo en movimiento, te sale todo barrido, ¿no? Entonces la magia de generar esta... Bueno, Y es el momento que no vuelve, aparte. Exactamente, es el momento, no regresa. Y aquí estoy en las lanchas motorizadas con la patrulla fronteriza en el río Bravo. Yo voy adelante de este militar, de la patrulla fronteriza que va con esa metralleta al frente. Con un Robocop completo. Iba tapado de los oídos, ahí había unos tapones porque los motores son muy ruidosos. Iba yo totalmente atrás y me dijeron que no tomara fotos de las caras, ¿no? Pero dije, en este momento no lo puedo evitar yo. Imposible no hacerlo, ¿no? Aquí no me puedo censurar. No, híjole, no. Se alcanza a ver cómo ¿cómo se llama? El de la metralleta va sentado, donde se ponen van los tiros, Claro. ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El cargador? El cargador, gracias. El cargador lo tiene apoyado en el muslo, ¿no? Sí. Y ahí llevan la metralleta. Y iban por el río Bravo, pues en busca de algunos cruzando ilegalmente, ¿no? Híjole. Oye, José, me parece que como un denominador desde mi perspectiva de todas estas fotografías, de todas estas instantáneas que hemos visto, es la magia que tiene el fotógrafo para ser invisible en esos momentos. Nadie te está viendo, nadie está perturbando su actividad que tú estás retratando en ese momento. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues ser invisible en esos momentos tan Con tu tan camarota. puntuales, con tu cámara? ¿No? Eso es lo que decía el famoso fotógrafo Henri Cartier-Bresson, que había que ser invisible. O sea, porque con la cámara tenía uno que ser muy rápido y al mismo tiempo pasar inadvertido. Claro, habrá momentos en que la gente lo va a ver a uno y se da cuenta, pero uno tiene que acercarse y entablar esa relación. empatía No se también. trata de estar tomando con un telefoto de 1000 milímetros, tratar de sacar una foto. Aquí estamos frente a frente, con lentes cortos, donde tiene uno que enfrentar a la persona. O sea, eso es lo que a mí me gusta. O sea, el contacto directo, ¿no? Y eso lo hacía fenomenalmente este famosísimo fotógrafo Cartier-Bresson. Entonces dice que hay que ser invisible, ¿no? Invisible. Pues magistral. sin Vamos duda al alguna. corte y seguimos platicando con José Hernández Cler. Nos quedan poquitos minutos ya. Ay, Último sí, bloque. qué pena. Bueno, vamos y volvemos. Estamos de vuelta en Perspectivas, Sí, platicando con José Hernández Cler sobre distintos
temas, Sí. fotografías. Oye, Enrique, obviamente le tenemos que preguntar sobre la parte personal, que es parte de la motivación de Perspectivas los viernes, pero muy brevemente te lo preguntaba en el corte, ¿cómo haces para ordenar, no sé cuántas fotografías tienes, a cuánto asciende tu archivo? Porque te lo decía, nosotros a veces con poquitas en el celular, un desastre. Ya con eso. Y, sí, híjole, son miles. Realmente es un problema. Tengo cajas de contenedor así llenas de negativos, altero de cajas y negativos, diapositivas, etcétera, etcétera. Y no digamos ahora también con lo digital, discos duros llenos, externos, CDs, DVDs, etcétera. Es un gran problema. Pero pues van a ser 38 años que he estado retratando, entonces si saco un promedio será de, híjole, 5,000 por año, o una cosa así, pues a lo mejor ya tengo... Ya sacas una... Sí. Oye, Enrique, que ahí le dejamos el tip a la autoridad, pero yo creo que ya bien valdría pensar en un espacio para que José Hernández pudiera exponer y guardar estos valiosísimos documentos, ¿no? Yo creo que los jaliscienses estaríamos encantados y honrados con tener un espacio donde preservar todo este Totalmente material. de acuerdo. Y bueno, ya hasta ahora la fototeca de la Universidad de Guadalajara, que coordina la fototeca mi colega y amigo Alberto Gómez Barbosa. Don Alberto Gómez Barbosa, un gran amigo, un gran fotógrafo, y él es el quien está a cargo de la coordinación. El director obviamente de la biblioteca es el doctor Durán, ¿verdad? Sí. Pero en ese caso el coordinador de esa área es don Alberto Gómez Barbosa. Y hay material tuyo ahí ya. Hay una exposición de la inauguración de la fototeca donde aparecemos varios colegas y sin duda pues se irá haciendo un archivo, haciendo algo grande, ¿verdad? Todos estamos felices que la universidad haya apoyado este proyecto de formar una fototeca tan importante, tan necesaria y que sea aparte de casa, pues todavía. Totalmente. Algunas preguntas, José, para conocerte, para conocerte más desde el punto de vista personal. ¿Cuál es el recuerdo más vivo que tienes de tu infancia? Cuando vivía en Atemajac, en la fábrica de Atemajac, de hilados y tejidos, donde trabajó mi abuelo, tíos y mi padre. Mira. Mis abuelos, mi abuelo era empleado de confianza y vivían dentro de las casas que había para los trabajadores, para los empleados. Entonces, fue el primer coto horizontal que se pueda tener historia en Guadalajara. Tenía las casas alineadas a lo largo, con seguridad, con todo lo que estaba idéntico, ¿no? Y un jardín enorme de unos 50 metros de ancho, por lo que gustes de largo. Es donde actualmente existe un centro comercial, que creo que se llama Walmart, en Periférico Norte. Sí. Ahí fue la fábrica de hilados y tejidos. Periférico y federalismo, ¿qué es? Patria y Patria y federalismo. Exacto. Había dos fábricas, Atemajac y Experiencia, fundadas por franceses. Y la razón por la que entró mi abuelo es porque su padre era francés. De ahí el Claire. De ahí viene el Claire, sí. Ahora, y esos recuerdos de la infancia para mí fueron muy importantes. Esa vivencia, la convivencia, ahora sí, en una comunidad pequeña, en un pueblo como era Atemajac, que se dividió cuando se hizo la primera línea del tren ligero, pues pasó por ahí, pero todo el pueblo nació a raíz de la fábrica. Sí. Dependía de la fábrica. Totalmente. Sí. Ahora, José, hemos hablado muchísimo de tu afición, de tu profesión y del amor a la fotografía, pero ¿tienes alguna otra actividad que te guste desarrollar aparte de la fotografía? En mi familia son aficionados a la música. Mi padre tocaba guitarra. Mi hermano Jesús, que en paz descanse, que falleció hace 5 años, era un virtuoso del acordeón. Grabó discos, estudió con un maestro italiano, Jaime Aducci, y después estuvo en el conservatorio en Portugal también. Y tenía también un grupo él, pero era un virtuoso del acordeón. Mi hermana toca piano. Yo cuando estaba chico tocaba violín, pero dejé el violín después, pero yo tocaba violín. La música. Esa era una afición. Me gusta mucho el jazz, me gusta
la música y deporte también me gusta. ¿Te gusta la lectura? Claro, ¿Algu- tengo alguna? mis libros preferidos A de ver. cabecera. A ver, dinos alguno, No, platícanos pues te alguno. puedo decir Pedro Páramo, Ah, mira. No, wow, Pedro Llano en Páramo. llamas, 100 años de soledad. Mi hija se llama Úrsula desde entonces por Ah, por mira. el libro de Gabriel García 100 años. Márquez, que cuando lo retraté en varias ocasiones, le dije, junto con otro amigo, Paco Barrera, que también su hija se llama Úrsula, le dijimos, tenemos 2 Úrsulas en casa, pero usted es el culpable. Usted es el Qué culpable. tremendo. Wow, En qué fin, me bonito. gusta mucho la literatura, ¿El cine también? el cine, claro. ¿Alguna película? El Acorazado Potamkin Wow. es una de mis favoritas. Fotografía total, ¿no? Ahí. Sí, fabulosa. No, pero hay muchas películas que me fascinan. Oye, José, y nos decías que te gusta el deporte. La pregunta obligada, ¿te gusta el fútbol y a qué equipo le vas? De chico jugaba fútbol ahí en el Club Occidente, que era el club de la fábrica de Temojac. Después fuimos a probarnos al Martínez Sandoval, donde un tío se llamaba José Naranjo, el Chepe Naranjo, el entrenador en el Oro. Ah, mira. ¿Sí? Wow. O sea, fútbol me gustaba y quise alguna vez llegar a hacer pero no era bueno. Como todos, pues sí, hay que asumir nuestras Sí. inhabilidades. Y me gusta, hice karate, he hecho karate, Wow. corro, troto. Para estar en condición en estos tipos de trabajos documentales, estar en buena condición. Entonces, Sí. eso hago principalmente. ¿Y algún equipo favorito o varios o ninguno? Bueno, pues hay varios, ¿no? Desde entonces el Oro era uno de mis equipos, ¿no? Las Chivas, y cuando se enfrentaban con el Oro, pues estaba ahí yo dividido cuando ganó el primer campeonato el Oro contra las Chivas Oye, los en el Leones. 61, ¿perdón? Los Leones, que también marcaron todo. Leones, una Y aparte época. te tocó el campo previo al Jalisco, ¿no? No, O ya no el te- Martínez Sandoval no me tocó. ¿Cuándo fue? Ah, pues sí, es que ya fueron No, hasta... me tocó el Jalisco. Yo estuve en el primer juego del Atlas cuando inauguraron el Jalisco contra el San Lorenzo de Almagro. Ah, que fue el 60. Nos llamó a mi abuelo, a mí, un hermano y a mí. Oye, José, antes de irnos nos quedan algunos minutos. Sí. Que nos platiques también algo que, digamos, desde el punto de vista político, social, cómo ves el país, que nos des más bien tu opinión en este tipo de temas. Un fotógrafo, alguien que retrata, cómo ve la situación que estamos viviendo, el inicio de 2017. Bueno, la verdad es, a mí me ha tocado ver mucho, he recorrido el país, conozco todos los estados, he estado en todos los estados del país a través de mi trabajo y la miseria, la injusticia siempre me ha dolido mucho, lo he visto. No, yo creo que los tiempos son difíciles ahora, pero han sido para mucha gente desde hace mucho, ¿no? No es el inicio del 17, no es nuevo, Trump, esto no es nuevo. claro. O sea, he estado en los lugares más pobres del país. Cuando retraté a los ciegos estuve en el Soconusco, la miseria, la ceguera por toda la gente que queda ciega ahí. En Chiapas, un estado tan rico en recursos Sí. y tan miserable la vida para muchas gentes. O sea, de ahí mi compromiso, pues, desde siempre con la injusticia, con la condición humana. Por eso hago esta fotografía, Y porque también- para mí Sí. eso es lo único que puedo decir. A través de mi trabajo, mostrar lo que mucha gente a veces no les toca ver. O porque podemos ver o meternos a revisar los datos de pobreza, los datos de desigualdad. Si alguien Y dices, viera... qué dramático, qué grave, pero Pero ver cuando esa lo ves, realidad. no. Aquí tenemos una foto de los basureros. A ver. Y digo, y si uno ve esto, dice, caray, pues, si esto no lo mueve, no le mueve a uno el tapete, ¿verdad? Pues, Sí, o sí. sea, entonces me ha tocado ver muchísimo y es por eso que me dedico a la fotografía en ese género. Claro. Sí. Diga, Perdón, de alguna no sé, manera alcanzamos. evidenciar lo que muchos no vemos, ¿no? Porque cómo mueve la fotografía, por ejemplo, hace poco en el tema de los refugiados en Europa, la foto del bebé niño, sirio, Sí. ¿no? Que eso generó una conmoción. Ya sabíamos que el Mediterráneo estaba así convirtiendo en una fosa, ¿no? de refugiados que no pueden llegar a Europa, pero la foto movió a todos los líderes europeos. Yo creo que el verlo ahí, ver la imagen y el totalmente. dolor, va mucho más allá de ver una tabla de datos. A ver. A ver, vamos. Hay más, pero digo, si eso
eso no nos mueve No sé si la en podemos... cuanto a lo que sucede, lo Bueno, que ahí Ahí está. está. mucha gente tiene que vivir. Sí, O sea, pues, ya no lo moverá nada. es Sí, tremendo. totalmente. Es tremendo. Oye, José, pues sabemos que hay muchos jóvenes fotógrafos que sin duda alguna te admiran y han seguido muy de cerca tu trayectoria. ¿Alguna recomendación, algún consejo? Bueno, yo afortunadamente, tengo el privilegio de dar clases de fotografía en la universidad, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, en el CUAD. Soy maestro por muchos años, soy maestro de la Universidad de Guadalajara con mucho orgullo, de tiempo completo, y doy clases de fotografía en periodismo y otra materia, pero me ha tocado ver la inquietud de los jóvenes y para mí ha sido una lección, la retroalimentación de ver todos esos muchachos interesados que también quieren dejar un testimonio con su cámara. O sea, para mí es la mejor retroalimentación. Están comprometidos, ¿no? Ver Aparte. que al menos puede uno transmitir algo de lo que uno siente y puede pasar ese mensaje a los muchachos jóvenes. La Me ética siento y el profesionalismo, ¿no? orgulloso de eso. Totalmente. Gracias, José. Gracias por haber estado aquí. Pues mucha nada. esperanza, ¿no? Eso da mucha esperanza cuando ves Sí, que hay gente cómo que no. puede Sí. continuar algo que tú ya has hecho. Así que bueno, Y felicidades, muchísimas ¿eh? gracias. No, al contrario, Un honor, un placer. un honor Gracias. para mí de estar aquí. Ojalá Muchas nos gracias. vuelvas a acompañar. Sí, Con mucho sí, sí. gusto. Vámonos, Belén, hasta el Enrique, lunes. Buen fin de semana.